Bueno, un saludo para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Diego Tejeda y yo seré el docente para esta introducción a la estadística. La idea de esta presentación es generar unas buenas bases de cuáles son los conceptos y los diferentes contenidos teóricos estadísticos que necesitamos para poder prepararnos para el curso que viene. Entonces, el día de hoy va a ser un curso bastante teórico, esta presentación. Vamos a ver varias definiciones, vamos a tratar de generar algunos ejemplos y finalmente, la idea es complementar esto con las demás actividades del módulo. Entonces, empecemos. Primero, ¿qué es la estadística? Bueno, será muy importante entender qué es esta ciencia que estamos estudiando para poder generar todos los conocimientos que vamos a tener en la presentación. Entonces, la rama de las matemáticas que se ocupa de la recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos. Esto es la estadística. Básicamente es una herramienta que nos ayuda a tomar unos datos que extraemos de alguna población, de algún estudio que hacemos y poderlos entender de la mejor manera, poder procesar estos datos y finalmente poder hacer predicciones a partir de ellos. Esto es la estadística. También se refiere a los números que se utilizan para escribir datos o relaciones. Es muy normal decir cómo van las estadísticas, entonces están refiriendo a cómo van los números que estamos tomando de cierta situación o contexto. Entonces, otra definición que me gusta bastante es que la estadística es la ciencia de la interpretación de los datos y de la toma de decisiones en entornos de variabilidad e incertidumbre. Finalmente, comprender todos estos datos nos ayudará a entender el universo, a entender lo que estamos viendo en este momento para así poder tomar datos cuando aún no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuáles son las diferentes aplicaciones de la estadística? ¿Para qué nos sirve esta ciencia? Pues bueno, primero para la descripción de los datos. Esto se refiere a indicadores, poder ver cómo funcionan los diferentes datos, ver cómo se comportan, poderlos comparar con otros estudios que se han hecho, etcétera. Simplemente para describir una situación que está pasando. Además de eso, también está en la parte de asociación. Nosotros podemos tomar datos para ver cómo se comporta una situación frente a otra. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar una causación de alguna enfermedad o que quisiéramos ver si algún estudio que hicimos, alguna situación que vimos funcionó, pues la asociación nos podría ayudar para esto. Por ejemplo, si quiero ver que alguna campaña que hicimos en redes sociales, digamos con publicidad, funcionó y eso me impactó las ventas, pues podría ver cuál sería el tráfico que generó esta publicación, cuál fueron las ventas después, antes y después, digamos, de esta publicación y ver si hubo algún impacto. Eso lo podríamos estudiar con estadística. Bueno, además de eso, la estadística nos permite graficar nuestra información, nos permite presentar de manera correcta, adecuada y de manera mucho más gráfica y visual los datos que vayamos obteniendo. Entonces, para eso vamos a ver los diferentes histogramas, los diferentes diagramas de círculo, etcétera, y muchos otros diagramas que podemos utilizar para presentar la información y resaltar alguna característica de esta información que queramos ver. Por eso hay diferentes tipos. Además de esto, tenemos la inferencia. La inferencia nos ayuda a generar predicciones a través de los datos. Aquí es donde ya entra, digamos, toda la parte de inferencia estadística, la cual veremos más adelante. Esto también nos ayuda para diseñar experimentos. Además está la modelación estadística. Con esto podemos hacer, digamos, modelos predictivos para ver qué funciona. Por ejemplo, pueden ver los diferentes modelos que se han hecho para prevenir el coronavirus, para ver cómo se comportaría si se genera una cuarentena, si se logra, digamos, generar el movimiento reducido de personas o si se deja de manera común. Eso se puede hacer con estadística también. Además de eso tenemos la simulación. La simulación nos ayuda a probar eventos de cómo funcionaría algo. Eso tiene que ver mucho con la parte de la modelación estadística para ver cómo se llevaría a cabo cierta situación cuando yo le hago un cambio. Por ejemplo, si tenemos una línea de producción y yo cambio una máquina porque esta máquina, digamos, ya está un poco obsoleta, antes de incluso comprar la máquina, si yo entro ciertos parámetros, puedo generar una simulación que nos muestre cómo se comportaría esta línea de producción cuando ya tuviéramos la máquina nueva sin tener que comprarla en ningún momento. Entonces, esta ayuda nos permite ahorrar miles de millones de dólares para poder tomar alguna decisión, toda la parte de simulación. También nos ayuda para ver otro tipo de cosas, por ejemplo, fenómenos,
por ejemplo, situaciones financieras, etcétera. Bueno, en este curso la idea es concentrarnos en la parte de estadística descriptiva. Como pueden ver, esta estadística nos servirá como base para los conceptos de probabilidad y a su vez de variable aleatoria y finalmente la parte de inferencia. Esto los veremos en otro curso. El día de hoy solamente ver la parte de estadística descriptiva. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva? Como ya habíamos dicho, son todas esas herramientas que nos permiten describir los datos de alguna población que estemos estudiando en este momento o algún experimento. Entonces, empecemos con lo más básico que es población y muestra. Entonces, ¿qué será la población? Es el conjunto de los individuos o elementos sobre los cuales se desea extender los resultados de una investigación. Eso significa que es nuestra población objetivo, valga la redundancia. Es las personas o objetos que vamos a estudiar. Por ejemplo, si vamos a medir los pesos de algunos sacos de harina en una línea de producción, entonces nuestra población serían los sacos de harina de nuestra planta o del lote del día de hoy, por decirlo de esta forma. Ahora, la parte de muestra. Muestra tiene una connotación mucho más diferente, ya que es solamente una parte de la población que espera que prueba los datos estadísticos necesarios para estimar las características de la población con unos errores controlados y conocidos. Esto en palabras que es que dice, la idea de la muestra es que si bien es un porcentaje de su población, debe representarla de la manera más adecuada. Por ejemplo, si hacemos una encuesta en Cali sobre el nivel de satisfacción del nuevo alcalde, pues para yo poder tomar una buena muestra de los caleños tendré que buscar personas variadas. No puedo irme simplemente a, digamos, a una universidad y preguntarle a los estudiantes qué opinan del nuevo alcalde y decir que esa es la opinión de todos los caleños, ya que podría estar sesgada. Entonces, para poder tomar una buena muestra, siempre tenemos que tratar que ésta sea lo más parecida a su población. Entonces, hay que buscar que se parezca de esta forma, tratando de evitar ningún sesgo. Ahora, esto es una representación gráfica de cómo está la población. Primero, tenemos el universo contiene a todo lo posible en este mundo, pero el universo contiene la población. Es esa población la que nosotros vamos a estudiar. Entonces nosotros acotamos nuestro estudio solamente a esas personas. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar el, el desempeño de estadística en los estudiantes de CECID, entonces yo solamente tomaría a los estudiantes que ven el curso de estadística. Si yo le pregunto a estudiantes que no tienen que ver ese curso, pues probablemente no les va a ir muy bien en la encuesta o me van a dar respuestas erradas. En fin, además de eso, yo tengo que tener en cuenta la muestra. ¿Qué sería una muestra para esto? Si, por ejemplo, tenemos varios salones de estadística en este semestre, pues yo solamente podría tomar uno y tomar eso como mi muestra o podría tomar dos de esos tres salones. Ahora, es clave explicar que a veces la muestra puede ser del mismo tamaño de la población. Por ejemplo, si mi población es solamente los estudiantes de este curso y son más o menos alrededor de 20 personas, yo podría hacer el estudio con las 20 personas. Entonces mi muestra sería igual a la población. Más sin embargo, la población jamás va a ser menor a la muestra, ya que siempre debe contenerla por completo. Ahora, siempre que hacemos un estudio tenemos que tener en cuenta cuál es el parámetro que vamos a tener, cuál es el parámetro que vamos a evaluar. Entonces, este es el término con el cual se identifica un indicador que hace referencia a la población. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir a las personas, voy a tomar la altura de todos los estudiantes del salón, eso significa que mi parámetro es la altura y eso es lo que yo voy a preguntar. Por ejemplo, si yo voy a preguntar por la población de los diferentes departamentos de Colombia, entonces en ese caso mi población serían los departamentos de Colombia, no la población de los departamentos en sí. El parámetro sería la población. Por ejemplo, tomo el distrito de capital Bogotá, tiene 8 millones de habitantes. Ahí, en esa muestra, Bogotá estaría siendo parte de la muestra y su parámetro es los 8 millones de habitantes que tienen, ya que eso es lo que estoy estudiando. Ahora, eso se convertiría en una variable. ¿Y qué tipo de variables hay? Como pueden ver, en un estudio estadístico le puedo preguntar muchas cosas a una misma persona. Entonces, los tipos de variables se dividen entre cualitativa y cuantitativa. Cualitativas son aquellas variables que tienen una connotación de cualidad.
como lo dice su nombre. Entonces, cuando le pregunto a una persona su nombre, su edad, ese tipo de cosas son cualitativas. Pero cuando son datos que yo no puedo, digamos, procesar numéricamente como lo son, digamos, una encuesta, esos son los verdaderos datos cualitativos que nos van a funcionar. Por ejemplo, si yo le pregunto a las personas, de nuevo, por su opinión por el alcalde de Cali, digamos, le pregunto, ¿usted considera que el alcalde es buen alcalde? Sí o no. Entonces, ese tipo de respuestas serían cualitativas. O, por ejemplo, ¿de qué color es el cabello de los estudiantes del CECIT? Por lo general, entonces eso podría estudiarlo. Por otro lado, las variables de orden cuantitativa sí las puedo procesar matemáticamente. Las respuestas son números. Siempre deben ser números. Por ejemplo, el número de hijos, cuántos años tienes, eh, cuál es tu altura, ingresos mensuales, todo ese tipo de cosas lo puedo tomar. O por ejemplo, el peso de los sacos de harina en una línea de producción o el volumen de cierto contenedor, todo eso son variables cuantitativas, son números. Ahora, a su vez, estas se dividen entre subcategorías. Para la cualitativa tenemos nominal y ordinal. Como dice su nombre, la nominal es de nombre. Son todas aquellas cosas que me devuelven un nombre o una respuesta, digamos, de texto. Por ejemplo, si yo les pregunto si les gusta el fútbol, sí o no, entonces eso es una respuesta. O de qué equipo son hinchas, entonces pueden ser cualquier equipo, ya sea colombiano, de otro lado, en fin. Como pueden ver en las nominales, no importa el orden. Tú me puedes contestar, por ejemplo, que tu equipo favorito es el Cali o el América y yo no los puedo ordenar, digamos, colocando uno por encima del otro. A diferencia que en las variables de tipo ordinal. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a las personas, oye, ¿cuál es tu nivel de estudios? Ah, entonces tenemos bachilleres, tenemos técnicos, tecnólogos, tenemos profesionales, tenemos personas con posgrado, con maestría, con doctorado. Entonces, en ese tipo de cosas, si bien yo no les puedo colocar un valor numérico, yo las puedo ordenar, porque ya sabemos que, por ejemplo, un tecnólogo tiene un nivel de estudios mayor que un bachiller. Entonces, cuando se pueden ordenar, entonces son variables de tipo ordinal, de orden, pero no dejan de ser cualitativas, pues no son números. Ahora, en la parte cuantitativa tenemos las variables discretas y continuas. Las variables discretas son todas aquellas que sean números finitos, números que yo pueda contar con los dedos. Por ejemplo, el número de hijos. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuántos hijos tiene usted? La persona me puede contestar 0 hijos, un hijo, 2 hijos, pero jamás me podrá contestar 2,5 hijos. Entonces son todas esas variables que yo pueda contar con los dedos, así incluso sean números grandes. Por ejemplo, unidades de botellas en una estiba. Entonces, eso es un número finito. Yo no puedo tener 50,8 botellas, puedo tener 50 o 51. Ahora, a diferencia de las variables discretas, las continuas sí son números continuos. Son números que pueden tener decimales, que pueden ser expresados en cantidades partidas. Por ejemplo, la temperatura de los pacientes de una EPS en la sala de urgencias. O, por ejemplo, el número de ingresos. Yo puedo ganar, por ejemplo, en dólares, puedo ganar $1.000, pero mi compañero puede ganar $1.000 con un centavo. Y ya eso, hay una diferencia. Como podrán ver en la presentación, hay también una explicación de estas variables. Ahora, los indicadores estadísticos. Los indicadores estadísticos nos permiten procesar estos datos, nos permiten ver cómo se están comportando cuando yo tengo, digamos, una cantidad suficiente de datos que querría ver. Ahora, estos se dividen entre tendencia central y medida de dispersión. Vamos a empezar con los de tendencia central. Estos nos dicen más o menos hacia dónde tienden los datos. Y uno de los más importantes vendría siendo la media o el promedio, que es uno de los más conocidos. Me imagino que varios de ustedes ya deben haber conocido o ya deben haber escuchado hablar del promedio. Entonces, el promedio es un dato que representa una muestra, es la suma de cada uno de los datos dividido por el total de los datos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tomo las notas de un salón de clase, puedo ver el promedio, puedo ver más o menos cómo le fue a todo el salón de una manera rápida.
Entonces, eso lo que hace es sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos para encontrar una medida central, una medida que me represente más o menos hacia dónde tenderían todos los datos en este caso. Por otro lado está la mediana. La mediana es simplemente el dato del medio, por ende es bastante diferente, ya que solamente me describe qué dato estaría en la mitad cuando los organice. Sería el valor central en este caso. Cuando tenemos datos muy dispersos entre ellos, a veces la media puede ser engañosa. Por ejemplo, si yo hago el promedio de algo muy sencillo como decir cuántas manzanas tiene un grupo y, por ejemplo, Juanito tiene 3 manzanas y los otros dos no tienen manzanas, yo podría caer en la falacia de decir, cada uno tiene una manzana, porque yo sumo el total de manzanas que son 3, dividido entre el total de personas que son 3, entonces me daría que cada uno tiene una manzana, lo cual no es así. Entonces, en ese tipo de casos, la mediana cuando tenemos que, digamos, datos muy dispersos, nos pueden dar mayor luz, ya que yo organizaría los datos de mayor a menor y me daría un dato a la mitad. En este caso, el ejemplo de las manzanas me diría que tienen 0 manzanas, lo cual muestra una realidad un poco más, ya que solo tenemos una persona con manzanas y 2 personas sin manzanas. Entonces, ese sería el dato de la mitad. Otro ejemplo para entender la mediana. Si, por ejemplo, ustedes quisieran sacar la mediana de la altura de un salón de clase o de un grupo de personas, pues la forma más sencilla sería poner en una fila a todas las personas, desde la persona más bajita hasta la persona más alta, y tomar la persona de la mitad. Esa sería la mejor manera de tomar la mediana. Y de eso es lo que se tiene que hacer con los datos. Ahora, la moda. La moda es el dato de mayor frecuencia en el conjunto de los datos, o coloquialmente el dato que más se repite. La moda será especialmente poderosa en las variables de tipo nominal, ya que aquí no se le puede sacar de ningún tipo la media o la mediana, solamente podríamos sacar la moda. Por ejemplo, si le preguntamos a las personas cuál es su color favorito y vemos que el color que más se repite es el rojo, podríamos decir que la moda es el rojo. Ahora, los indicadores de dispersión. Esto nos pueden indicar qué tan dispersos están los datos entre sí. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos tomar la varianza. La varianza es el error cuadrático medio. Esto nos dice qué tanto varían los datos de la media de manera cuadrática, o sea, elevado al cuadrado, por lo general. Entonces, esto es una medida que me expresa eso, la variabilidad. Y como se podría apreciar, a mayor varianza, más dispersos son los datos. Entonces, de esto podemos ver un poco más en el capítulo del libro y en la sesión práctica donde podrían preguntar. Entonces, esta es la varianza. Además de eso, tenemos la desviación estándar. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza. Esta me expresa en qué promedio se alejan los datos de la media. Entonces, por ejemplo, si tenemos unos datos de cuánto se gana una persona mensualmente. Entonces, si yo hago este estudio y digamos lo hago con los profesionales de una misma institución, yo podría esperar que los salarios sean iguales, entonces, o al menos similares, entonces yo podría hacer el estudio. Pero por ejemplo, si salgo a la calle a hacer esto, me puedo encontrar con gente desde que se gana un mínimo hasta, digamos, gerentes o presidentes de compañías. Entonces, estas personas van a tener un sueldo muchísimo más alto que otras personas y esto va a generar que haya una dispersión entre esos datos. Entonces, cuando yo tengo estudios de esta índole, eso va a causar que vaya una varianza muy grande y a una varianza muy grande me implica una desviación estándar muy grande. Otro ejemplo, si yo me voy a un salón de clase y pregunto por las edades de los estudiantes, si digamos me meto a un curso de 11, pues yo esperaría que los estudiantes tengan unas edades muy cercanas, por lo general entre los 15 y los 18 años. Ahora, si yo me voy al centro comercial Chivichape y le pregunto al mismo número de personas, digamos 30 personas que podrían estar en un salón de clase, pero estas personas son personas que estaban pasando casualmente por ahí, pues en ese caso yo podría encontrarme tanto a niños como a adultos mayores. Entonces esto me va a generar una desviación estándar más grande, por ende una varianza muchísimo más grande. Ahora, finalmente, el coeficiente de variación será una medida que me permite comparar la desviación estándar con respecto a nuestra media. Entonces, esta desviación estándar será procesada junto con la media para generar un porcentaje
que me muestra qué tanto varía. Entonces ya sabríamos que un porcentaje grande sería una variación grande y una variación chiquita sería un coeficiente de variación chiquito. Pero a partir de eso, ¿qué nos sirve esta unidad de dispersión? Nos servirá perfectamente para evaluar en caso de que dos sistemas sean diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una desviación estándar, la cual solamente es un dato numérico, por ejemplo, mido las alturas de un salón de clase en un grado 11, pues voy a encontrar una variación diferente a si yo mido, por ejemplo, cuántos años tienen. Entonces, para yo poder comparar ambos datos que son bastante diferentes, pues yo tendría que generar un coeficiente de variación y de esta manera podría compararlos a los dos. Entonces, esto nos da una enseñanza que cuando yo hago una comparación estadística, debo recurrir al coeficiente de variación, pues no puedo comparar dos sistemas completamente distintos entre sí. Y con esto daríamos finalizado con el video del día de hoy. Les invito a generar sus dudas, sus preguntas en el tablón. Trataremos los docentes de solucionarlo lo antes posible. Y finalmente podríamos tener una sesión de preguntas, la cual vamos a tener en el horario de clase, donde pueden desarrollar a partir de esto el taller y pueden generar las diferentes dudas, preguntas que vayan solucionando. Entonces, quedaría pendiente así en caso tal y espero verlos en otra ocasión.